Hasta este punto hemos hablado a grosso modo de lo que es un microcontrolador. Dijimos lo que es, cuáles son sus componentes externos o los pines que lo conforman, cuál es la función de cada uno de ellos, que será el puerto A, puerto B, que es el medio de comunicación, las entradas del oscilador o reloj, que nos va a indicar la velocidad de trabajo o la frecuencia con la que estas señales van a estar llegando y se van a estar sincronizando, los modos o los 5 modos en que se puede conectar ese oscilador o esas señales de oscilador, el elemento reset o clear maestro, que su función es inicializar o reinicializar el funcionamiento del microcontrolador en el momento en que así fuera necesario, y las entradas de alimentación, de voltaje y de tierra. En un video anterior también se explicó la arquitectura interna o los componentes internos de este microcontrolador. En este video vamos a ver con más detalle cada uno de esos elementos. Ya se dijo que un microcontrolador consta de 3 tipos de memoria. La primera es la memoria de programa, la cual contiene 1024 posiciones en donde se almacenan instrucciones que gobernarán la tarea o darán dirección a la tarea para la cual fue programada el microcontrolador. Esta memoria es de tipo volátil, una flash. Quiere decir que es más rápida de las comunes doble PROM. Es una tipo doble PROM, pero más rápida. También encontramos la memoria de datos, la cual se encarga de almacenar variables o datos de forma temporal. Esta es una memoria de tipo SRAM. ¿Qué significa que sea SRAM? Significa que está hecha a base de flip-flop o a base de un conjunto de registros. Entonces, esta memoria es como si habláramos de varios registros apilados o varios registros organizados de esta manera, en donde dentro de esos registros encontraremos algunos que serán de propósito específico, que es esta parte, y los de propósito general. En cualquier arquitectura de cualquier computadora encontraremos un conjunto de registros porque son elementales y fundamentales para poder trabajar. Y también podemos clasificarlos entre propósito general y propósito específico. Dependiendo de la arquitectura, habrá una cantidad X o Y variable de estos registros. Pero además aquí podemos observar que se administran, se organizan o se gestionan a través de bancos, el banco 0 y el banco 1, que no es otra cosa que una forma de organizar áreas de memoria. En esta parte vemos una serie de registros que son de propósito específico. En el banco 1 vemos algunos de ellos se repiten, pero otros tienen una función distinta. ¿Qué quiere decir? Que el banco 1 puede ser un mapeo, se le conoce como tal, un mapeo del banco 0. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, esta está mapeado en el banco 1. PCL está mapeado en el banco 1. El espacio del registro status está mapeado en el banco 1 también. FSR también. Aquí ya no, tienen función distinta. Aquí estas tienen función distinta también. Este está mapeado o repetido. Podríamos verlo de esa manera, como una especie de copia. Igual para los registros de propósito general, en el banco 1 se mapea todo lo que está aquí. Igualito como está aquí, se pasa exactamente acá. Algo que podemos observar en esta memoria es que en esta área, en estas direcciones, no hay nada. Tampoco aquí, no se utiliza para este microcontrolador. Habrá otros microcontroladores en donde utiliza en su máximo toda la memoria. ¿Cuál es la tarea de esta? Almacenar información de forma temporal, la cual es volátil, la cual va a desaparecer una vez que se apague el sistema. Diferencia con esta, aquí se almacenan las instrucciones. Aquí los datos con los que se trabajan. Instrucciones que son las que se van a ejecutar para realizar una tarea específica. Y estas permanecen ahí hasta que pudiera llegar a ser reprogramada nuevamente. Otra área de memoria que nos dice aquí, que es la memoria doble PROM, que es de datos, es una pequeña área de memoria la cual se mantiene durante todo,
el almacenamiento durante todo el proceso, durante todo el tiempo que fuera necesario hasta que no sea nuevamente reprogramada o almacenada otra información. Esta memoria lo que guarda en realidad es información que requiere el programa para poder ejecutar. Muchas de las veces se toma de aquí información permanente, se manda a los registros de propósito general para ser actualizada, modificada o para ser tratada y posteriormente utilizada de acuerdo a las instrucciones que en el programa se especifiquen. Otra área de memoria que en ocasiones no se ve como tal, pero en realidad es memoria también, es esta pila. Este tiene un tratamiento distinto, ustedes lo conocen. Por el hecho de ser una pila significa que no requiere una dirección, no requiere un apuntador similar a este o a este o a esta, sino que este nos va indicando el tope de tal manera que va subiendo, bajando, dependiendo. Llega una información, se almacena aquí. Tenemos que sacar una información, la sacamos de aquí. Llega otra información, la almacenamos. Llega otra, se almacena, se almacena, se almacena y el tope va incrementando, igual como ustedes conocen y lo vieron en estructura de datos. Entonces, en realidad estamos viendo 4 áreas de almacenamiento. Estas memorias como tal, pero en realidad también es un tipo de almacenamiento, entonces haría funciones similares. Esto es en cuanto a la memoria que encontramos internamente en el microcontrolador. Otro elemento importante es el contador de programa. Para ustedes, para la mayoría de los que ya han llegado a este punto, pues ya sabemos cuál es la tarea del contador de programa. Un contador de programa es aquel que guarda la dirección de la instrucción que se va a ejecutar o la próxima instrucción que se va a atender, en este caso por parte del microcontrolador. Una vez que se utiliza, automáticamente el contador de programa se incrementa en 1 para estar listo para poder apuntar a la siguiente instrucción. Esto quiere decir que el contador siempre tendrá información actualizada lista para apuntar a la instrucción que se va a ejecutar en ese momento. Entendemos de esta manera entonces que las instrucciones se ejecutan de forma secuencial. Este es el contador de programa, lo vamos a revisar, cómo está organizado. Lo podemos separar en 2 partes, la parte baja y la parte alta, el cual se encuentra almacenado en la posición de memoria 02 y también mapeado en el banco 1, o sea, la dirección 82H. Ahí se almacenan 8 bits, que significa entonces que este espacio, este de aquí, o estos registros tienen la capacidad de almacenar 8 bits cada uno. Encontramos la parte alta. Enseguida encontramos la parte alta del contador de programa, que son 5 bits, pero que en realidad estos no pueden ser leídos, no pueden ser escritos de forma directa, o sea, no se pueden reprogramar. Regularmente tienen una función específica que posteriormente lo veremos. Así está organizada la memoria SRAM. Es una SRAM, como ya se había dicho, porque es de tipo, es una especie de memoria tipo caché, que es más rápida. Es una memoria más rápida que la normal, que la de RAM, por ejemplo, de una computadora cualquiera. Entonces aquí podemos encontrar esos registros a los cuales nos estamos refiriendo. Este primero, el INDF, es un registro utilizado en el direccionamiento indirecto. No es un registro físico como tal, es una posición en el área de memoria. O sea, no lo podemos probablemente estar manipulando similar a los demás. Tenemos un registro TMR0 o timer, también utilizado como contador. Cuando tenemos esta diagonal, dijimos que puede hacer esta función o puede ser esta función. Se puede configurar para hacerlo de las 2 maneras. Y la encontramos en la posición 0,1, pero también la encontramos, en el caso anterior, el INDF, la encontramos en la posición 80. Está mapeado, prácticamente es lo mismo. Luego el 02, que es el PCL o el registro, la parte baja del registro contador, los 8 bits menos significativos, que ya habíamos platicado cuál es su función, y el cual se encuentra mapeado en la posición 82 o en el banco 1
en la misma localidad de memoria. Encontramos otro registro que es muy importante y elemental porque es el que nos está diciendo la situación en la que se encuentra el microcontrolador en cada momento. Por ejemplo, este registro nos puede decir si hubo un acarreo. Una vez hecha la operación, nos indica si hubo un acarreo. Si hubo un digicarry o carry de dígito. Si el resultado fue 0. Y nos está indicando también si pudiera haber alguna otra situación especial. Cada uno de estos lo analizaremos de forma particular. Lo podemos observar mapeado en la posición 83. Luego, tenemos el FSR, que es un registro utilizado como puntero en el direccionamiento indirecto. Quiere decir que estos se utilizan cuando estoy haciendo un direccionamiento tipo indirecto. Y aquí lo encontramos mapeado también. Luego, en el caso de la posición 0,5 y 0,6, aquí se guarda la información que llega o sale desde o hacia los puertos de entrada y salida, dependiendo del que se esté utilizando, puerto A o puerto B, independientemente de cómo sean configurados como entrada o salida, aquí se almacena. Vamos al banco 1, observamos que no es el mismo registro. Enseguida veremos cuál es su tarea. La 07, esta está llena, podríamos decirlo de esa manera, con puros ceros. No se utiliza, no está implementada, entonces no nos interesa mucho. En la posición 08 del banco 0, como aquí lo indica, este 0, de hecho, este 0 nos está indicando en el banco al que nos estamos refiriendo. El EE-Data es un registro de datos de la EEPROM. Todo lo que va a ir a la EEPROM, si se va a guardar algo en la EEPROM, va a pasar primeramente por aquí. El 09 es el de dirección de EEPROM. Si se va a posicionar en una localidad de memoria de la doble EEPROM, el EEADR va a tener la información relacionada con la dirección a donde se apunta dentro de la doble EEPROM. Y aquí encontramos la parte baja del contador de programa y, si se fijan, se mapea exactamente igual en el banco 1. Otro registro que es muy importante es este otro que va a tratar todo lo relacionado con interrupciones, habilitar interrupciones, desactivar interrupciones, ver quién ocasiona la interrupción y todo el tratamiento de interrupciones, que si lo observamos en el banco 1 también se mapea. Si ustedes ven, este no se mapeó, este tiene una tarea específica. Estos sirven para ajustar cierta configuración cuando se utiliza el timer, cuando vamos a hacer alguna tarea también en ocasiones de interrupciones. Es un registro de configuración. Este es de configuración y este es de estado. Aquí nos dice cómo está ciertos bits o cierta información del microcontrolador y acá nos permite configurar ciertas situaciones de este mismo. Otro registro que no fue mapeado, sino que es de propósito específico es el TRIS-A y el TRIS-B, localizados en el banco 1 en la posición 5 y 6, que le corresponde al puerto A y B respectivamente. En port A y port B se almacena el dato que se quiere meter o sacar desde o hacia el microcontrolador. Pero en TRIS-A y TRIS-B se almacenan los bits de configuración para el puerto. Recuerden que los puertos se pueden configurar como entrada o salida dependiendo de nuestra necesidad. Es en este espacio TRIS-A y TRIS-B donde podremos entonces configurar cada bit o cada paquete de bits para que puedan funcionar como entrada o como salida. Cada una de las líneas del puerto A y B respectivamente. Y en el caso de la posición 87, que corresponde a la 7 del banco 0, igual está implementado pero con puros ceros, no se utiliza para nada. Y la posición 88 y 89 justamente nos permite configurar la situación de la memoria doble EEPROM. Son registros de configuración específicos o dirigidos hacia la configuración de la memoria doble EEPROM. Esto es lo que encontramos en la SRAM. ¿Sí? Y aquí lo estamos observando, que sería en esta parte. No podemos decir que encontramos aquí, porque ¿qué vamos a encontrar aquí? Pues ahí vamos a encontrar el algoritmo, el código. Entonces,
Este va a depender de la tarea que queramos que el microcontrolador realiza. No hay algo específico. Aquí va a poder entrar cualquier código, como aquí poder entrar cualquier dato. Tampoco podemos decir que hay aquí al interior, porque todo dependería de lo que almacenemos y de la necesidad que tengamos de almacenamiento. Entonces, nos podemos pasar a lo que es los registros de funciones especiales, que básicamente es lo que acabo de comentarles. Sería esta sección, esta de aquí, que equivale justamente a esto que acabo de explicar. Un poquito más detallado. Cada uno de ellos cumple con un propósito específico, esa es su característica, y están agrupados entre la dirección 00, la 08 para el banco 0 y la 80 a 80B del banco 1. Aquí lo podemos observar claramente, ¿sí? Desde 00 hasta la 8B y de la 80 a la 8B. Estos son de propósito específico. Y de la 0C a la 4F son los de propósito general. Y de la 8C a la CF, el mapeo de los de propósito general. ¿Qué función tienen esos registros de propósito general? Se pueden usar para guardar datos temporales del programa que está siendo ejecutado. Son 68 posiciones que están en el banco 0 y mapeados en el banco 1. Las mismas cantidades y los mismos valores. Ya dijimos cuál es la tarea de port A. Port A guarda, está localizado en la posición 05 del banco 0 y va a guardar los 5 bits del puerto A, ya sea para leerse o escribirse dependiendo cómo fue configurado. El puerto B está en la posición 06 del banco 0 y también se puede configurar como entrada o salida, pero en este caso la diferencia es que son 8 bits. Tris A está, ya dijimos, en la posición 85 o en la posición 5 del banco 1, Tris B en la posición 86 o en la posición 6 del banco 1 y su tarea es guardar ahí los bits de configuración para identificar si el bit, cada bit del puerto A y cada bit del puerto B es una entrada o salida. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues poniendo 1 o 0, dependiendo si quiero que sea entrada o salida. Cada vez que nosotros nos queramos mover de un banco 0 a banco 1, tendremos que modificar algunos bits de configuración, como ya se había dicho. En este caso, en el bit de status, nosotros podemos estar moviéndonos o actualizando, configurando el bit 5, que corresponde al RP0, para movernos al bit 0, perdón, al banco 0 o al banco 1. Si yo le pongo un 0 en RP0, en el bit correspondiente, me voy a mover al banco 0. Si le pongo un 1, estoy moviendo al banco 1. Quiere decir que si yo quiero configurar el puerto, me tengo que mover al banco 1 para mandarle la configuración a Tris A o Tris B. Pero si yo quiero mandar datos al puerto A o puerto B, entonces me muevo al banco 0 para enviarle datos a través de estos. Uno de los registros que es muy importante es el registro de trabajo. Es un registro acumulador, tal como se ha visto en arquitectura de computadoras. Se localiza al interior del CPU, en este caso el SF84. Prácticamente todas las operaciones que es capaz de realizar la ALU en el microcontrolador están hechas a través de W, que significa que W va a ser uno de los operandos y en ocasiones es el registro donde se guarda el resultado generado por la ALU. El registro estatus, ya se mencionó cuál es su tarea. Específicamente, estos son los bits que podemos encontrar y configurar. Se encuentra en la posición 03 del banco 0 y en la 83 mapeado en el banco 1. Estos los más conocidos como bits bandera o flags que vieron en ensamblador o en lenguajes de interfaz. Pero qué registros o qué banderas, perdón, pero qué datos o qué bits o qué banderas encontramos en ese registro de estado. Ya lo habíamos dicho, el de carry, bit de carry, digicarry, que no es otra cosa, el bit 4 del dato del W. Esto siempre va a ser en relación a W. ¿Cómo quedó W? Si el resultado fue 0, se activa Z. Este RP0 nos sirve para modificarlo y estarnos moviendo entre banco 0 y banco 1. Si quiero que trabaje con baja potencia, fuera de tiempo,
Y estos dos para este microcontrolador no se utilizan. Regularmente este nos va a servir para configurar lo relativo a tiempo, sincronización y actividades para hacer paros en algún proceso. Ahora, esta otra palabra que es la palabra de configuración. ¿Sí? Este es muy importante. Esta palabra es de 14 bits y les decía, nos sirve para poder configurar ciertas características de funcionamiento. Esta palabra de configuración es de 14 bits y se escribe durante el proceso de grabación del microcontrolador. Todo lo que le pongamos al principio en nuestro código y que se va a almacenar o quemar, como comúnmente decimos cuando grabamos un microcontrolador, debe quedar establecido para que cada vez que comience a ejecutarse, pues trabaje con esas condiciones. Entonces, se hace en el proceso de grabación del microcontrolador y no puede ser modificado durante la ejecución. Y estos van a ocupar la posición reservada de memoria de programa en la posición que nos está apareciendo ahí, la 2007. Tiene que ver cómo queremos configurar nuestro PIC. Si se puede escribir, si no se puede escribir, si está protegido el código, si no está protegido, todo lo relacionado con la seguridad de la propia información que está dentro del microcontrolador. Lo encontramos como config. Hay algunas cosas pues que dentro de la configuración vamos a tener que establecer. Por ejemplo, ¿con qué oscilador vamos a trabajar? Recuerden que vimos 5, 4 de ellos con un oscilador específico. El de bajo consumo, el oscilador de cristal, que es más estable, el de alta velocidad y el de bajo coste. 00, 01, 10 y 11 sería el código de configuración para este caso, la frecuencia de oscilamiento. De la bandera para seleccionar el tipo de oscilador. Luego también otra cosa que tenemos que configurar es el perro guardián. Recuerden que el perro guardián decíamos que es una especie de sistema de seguridad o de recuperación de errores. Si por alguna razón se quedara trabado o bloqueado o estancado nuestro programa en el microcontrolador, el perro guardián tiene la capacidad de resetear todo el sistema y reinicializar. En ocasiones es necesario que lo habilitemos, pero en ocasiones es necesario que no esté habilitado. Entonces, dependiendo de nuestra situación, lo deshabilitamos o lo habilitamos. Luego, lo relacionado con la escritura, el tiempo de escritura o habilitar la escritura. Esto es ya para la hora de que tengamos que hacer la grabación de nuestro PIC, igual aquí, que sería la protección contra lectura o escritura, contra lectura sobre todo, para si se puede o no se puede leer cierto código, para proteger el código que esté dentro del PIC prácticamente. Esto se tiene que configurar al inicio, pero se hace cada vez que se vaya a grabar o cada vez que tengamos que hacer algún código. Ahora, en relación al conjunto de instrucciones, dependiendo los autores se pueden clasificar las instrucciones de muchas formas. Del número de operandos que utiliza, del tipo de operación que es, si es aritmética, si es lógica, si es de corrimiento, el tamaño de palabra que utiliza, etc. El microcontrolador tiene 35 instrucciones. Este microcontrolador, ¿sí? El 16F84, su versión A, que es el más utilizado. Son sencillas y rápidas. La mayoría de las instrucciones se ejecutan en un solo ciclo de instrucción que requiere de 4 ciclos de reloj. En algunas ocasiones es necesario que se hagan 2 ciclos de reloj para cuando son operaciones en donde impliquen saltos o llamadas a. El ciclo de instrucción, como ya decía, consta de 4 ciclos de reloj principal. De esta manera, un dispositivo con un cristal de cuarzo de 20 MHz realiza 5 millones de instrucciones por segundo. Ya ahí calcularíamos, si fuera de 4 MHz, pues podríamos calcular cuántos. Si fueran de 20 kHz, podemos hacer el cálculo de cuántas instrucciones por segundo se pueden estar realizando. Algo interesante con las instrucciones de este tipo es la ortogonalidad.
la ubicación de los operandos que maneja es muy flexible. Quiere decir que no es un solo tipo de formato, es un formato variable en donde puede operaciones en donde solo se requiere un operando o donde se requieran dos operandos o ninguno para cuando son operaciones de pila. Formato uniforme de las instrucciones. Todas las instrucciones, eso sí, tienen una misma longitud en tamaño de bits. Y esto, bueno, pues se ahorra bastante memoria y sobre todo la facilidad para construir compiladores y para hacer programas también. Dice que un formato uniforme de datos, pues los datos siempre van a ser del mismo tamaño, sin importar el tipo que este sea. Ya sabemos lo que es un programa, es una serie de instrucciones mediante las cuales un sistema basado en CPU realiza una tarea en particular y la forma más simple de realizar un programa es mediante el lenguaje ensamblador, aunque no lo creamos. ¿Más simple para quién? Pues para el propio CPU. El lenguaje ensamblador, podríamos pensar que es complejo o sea, parece contradictorio, complejo por su sencillez. Son instrucciones tan pequeñas que nos requieren hacer programas más grandes, más amplios, hacer paso a paso, a diferencia de un programa de alto nivel en donde pues ya hay funciones que simplifican varios de los pasos que se tienen que hacer, instrucción por instrucción en el caso de ensamblador. Pero bueno, yo creo que en este punto ya todos sabemos cuál es la característica de un lenguaje ensamblador. ¿Cuál es la estructura? ¿Qué necesitamos? Esto ya lo veremos con más detalle en la siguiente unidad, pero sin embargo aquí lo dejo para que nos vayamos adentrando un poquito al tema. La estructura de un programa en ensamblador, igual como ustedes lo conocen, van a poder tener sus directivas, sus mnemónicos, extensiones de algunos archivos que son necesarios utilizar como librerías o herramientas. Pero bueno, vamos viendo qué nos dice aquí. Para hacer la tarea del programador más grata, dice, se usan algunas convenciones para este caso. Cada uno puede adoptar la que más nos agrade, ¿no? En general, estas convenciones son cualquier acción que facilita la revisión y comprensión de un programa, como tipo estándares o formas de que podamos entendernos, ¿no? Vamos a encontrar que los ficheros o los archivos, más bien, fuentes, los vamos a encontrar con su extensión ASM. Todos los archivos que tengan que ver con listados, luego a veces con algunas librerías, con LST también las vamos a encontrar. El código objeto con OBJ, algunos archivos que se generan de error con esa extensión también, .err, los archivos ya traducidos a hexadecimal que luego a veces cargamos ya la ejecución pues con su extensión HEX de hexadecimal. Y también vamos a encontrar que dentro del programa podemos hacer comentarios y como cualquier otro tipo de código, ¿no? Se utilizan algunas directivas a través del list y el include que ya conocen ustedes. Podemos encontrar la directiva del EQ que sirve para definir algunas constantes. También una directiva que es la RS de reserva de espacio de memoria. Podemos también encontrar algunas directivas ya definidas para configurar puertos. Dice que los mnemónicos escritos en minúscula y las constantes y variables en mayúsculas pues siempre nos van a hacer más visibles, ¿no? Son nada más algunas como sugerencias, ¿sí? Pero bueno, de cualquier manera en la siguiente unidad podemos ver cada uno de estos puntos con más detalle. En general esta es una estructura, aquí lo podemos ver. Aquí podemos tener el include, aquí encontramos la directiva EQ que declara una posición de memoria. Esta ORG también es una directiva que nos dice a partir de dónde comienza a almacenarse un código. Y bueno, la palabra inicio que también ya viene incluida ahí, que nos va a permitir comenzar el código de nuestro programa. Podemos hacer comentarios como en cualquier otro tipo de
lenguaje de programación. Esta es otra forma en que podamos ver la arquitectura y cómo es que se va transmitiendo la información.